Dicen que hay días que cambian el mapa entero de una vida. Para Mila, ese día comenzó antes del amanecer, con un sueño extraño que la dejó sentada al borde de la cama, con la respiración corta y la sensación de que el mundo se había movido 1 centímetro fuera de lugar. En el sueño, alguien le aseguraba que lo más importante estaba por llegar y que no debía tener miedo. Al abrir los ojos, no encontró ninguna señal, solo el olor a eucalipto que ella misma había puesto en un vaso para aliviar la tos de su madre y el silbido lejano de un colectivo que pasaba por la avenida. Aún así, supo que algo se había puesto en marcha. Tenía 25 años y un cansancio antiguo en los hombros. Vivía con su madre en una casa humilde, de paredes que pedían pintura y un patio pequeño donde crecían 2 plantas de albahaca y una maceta de geranios. La ropa tendida al sol era parte del paisaje. Si se la miraba con calma, se veía en ella una mezcla de ternura y firmeza, ojos atentos, manos que no perdían tiempo, una forma de caminar que parecía pedir permiso y abrir camino al mismo tiempo. Trabajaba como diarista, limpiando casas ajenas con un cuidado que no siempre recibía paga justa, aunque sí un poco de respeto. Soñaba con cosas sencillas y grandes a la vez. Un empleo fijo, una mesa con pan y fruta todos los días, un hogar donde el silencio fuera descanso y no preocupación. Su madre había empezado a enfermarse despacio. Primero fue la fatiga, luego la tos que apagaba las noches y por último un diagnóstico envuelto en palabras técnicas y miradas de consuelo. Mila trató de no dejarse asustar. Mientras pudiera, sostendría las 2 cosas, el trabajo y el cuidado. Aprendió a hacer sopas suaves, a ordenar pastillas, a hablarle bajito a la angustia para que no hiciera ruido. Cada mañana, antes de salir, le dejaba una jarra de té y una nota con un corazón dibujado al costado, como si esa forma mínima pudiera protegerlas. La rutina se volvió mapa y reloj. Tomaba el mismo colectivo a la misma hora y se sentaba en el mismo lugar si estaba libre, un asiento del medio junto a la ventana, desde donde podía ver las persianas subir como párpados. Fue en ese trayecto donde empezó a notar al conductor. No fue un flechazo, fue una presencia. Un hombre de manos grandes y voz paciente que saludaba a cada pasajero con una cortesía sin esfuerzo. Se llamaba Juan Pablo, lo supo por el nombre bordado en el uniforme y por el tono familiar con que a veces lo llamaba la supervisora por el altavoz. Al principio, los cruces fueron mínimos, un saludo, un gesto amable. Con el tiempo, se volvió costumbre que él esperara unos segundos más cuando la veía correr con el bolso colgando del hombro. Mila comprendió que no lo hacía por galantería, sino por un sentido simple de cuidado, y eso, en su mundo, valía más que cualquier frase bonita. Las semanas fueron dejando señales. El día de lluvia en que él le alcanzó una servilleta para que secara la cara, el aumento del boleto que la obligó a contar monedas y él fingió no notar el faltante, la vez que perdió una bolsita de pan y él bromeó diciendo que le daría una vuelta más a la esquina para que no se quedara sin desayuno. No hubo promesas, solo miradas que entendían. Cuando el colectivo quedó detenido por un choque en plena avenida, hablaron más de lo habitual. Él explicó por el micrófono que tardarían, agradeció la paciencia y luego, al pasar por el pasillo, dejó discretamente una botellita de agua en el compartimento junto a ella. No dijo nada más. Desde ese día, Mila sintió que no viajaba sola. Las conversaciones crecieron despacio, sobre turnos de madrugada, casas con balcones, tazas de café. Ninguno invadía al otro. Se acercaban con cautela, como quien prueba el agua con un dedo. Cuando la madre de Mila empeoró, Juan Pablo se volvió parte de la red invisible que la sostenía. Cada mañana, al verla subir, ajustaba el espejo para vigilar que tuviera asiento.
Un día le dijo, sin dramatismo, que si alguna vez necesitaba bajar en una parada no oficial, él haría lo posible. Ella comprendió que no era una frase vacía, y cuando un día tuvo que hacerlo para correr junto a su madre enferma, él detuvo el colectivo lo más cerca permitido. En agradecimiento, Mila dejó al día siguiente una bolsita con empanadas caseras en la cabina. Él no dijo nada, solo comentó al día siguiente que estaban riquísimas. La enfermedad, como marea terca, terminó por llevarse a la madre. El velorio fue gris no por las nubes, sino por el silencio. Juan Pablo, con respeto impecable, evitó frases de consuelo vacías. Se limitó a decir que lamentaba la pérdida y que deseaba que ella encontrara descanso. Ese modo de cuidar, sin invadir, consolidó entre ambos una confianza nacida para durar. Comenzaron a verse fuera del recorrido, en lugares sencillos, una plaza, una panadería, la costanera. Hablaban poco, pero con verdad. Ella le contó que ahorraba monedas para pintar la casa. Él confesó su miedo a las alturas. Ninguno hablaba de pasado. Compartían presente. Sin embargo, Juan Pablo esquivaba un tema. Su familia. Decía que dormía en un alojamiento de la empresa cerca de la terminal para no perder tiempo. Lo decía con naturalidad, pero había en sus respuestas una sombra de evasiva que Mila eligió ignorar. Le pareció razonable y el afecto pesaba más que la duda. Las señales estaban ahí, llamadas que atendía a escondidas, miradas al reloj, excusas. Una tarde, después de un paseo, dijo que no podía quedarse a cenar porque debía cubrir un turno. Mila sintió una vibración incómoda, pero confió. Se dijo que no iba a dejar que el miedo arruinara lo bueno. Un domingo hablaron de futuro. Ella expresó su sueño de tener un hogar y una familia pequeña. Él respondió que también anhelaba construir algo tranquilo. Parecía sincero. Y fue en ese momento cuando Mila creyó, de verdad, que la vida empezaba a recompensarla. No podía saber que, en realidad, estaba abriendo la puerta a su desgracia. La tarde en que Amparo golpeó la puerta de Mila, el sol caía despacio sobre el patio. El aire tenía olor a jabón y humedad. La ropa recién lavada aún colgaba en el tendedero. Mila se preparaba para planchar cuando escuchó los golpes, firmes, calculados, como de alguien que ya sabía lo que venía a decir. Al abrir, encontró a una mujer de su misma edad, pero con una presencia distinta. Llevaba el cabello recogido, los labios apretados y una mirada que no buscaba saludo ni presentación. Sostenía una cartera en una mano y un sobre en la otra. Mila pensó que podía ser una supervisora, pero la visitante se presentó sin rodeos. Dijo que venía a hablarle sobre Juan Pablo. El nombre cayó como un golpe seco sobre la mesa. Mila apenas logró preguntar si algo le había pasado. La mujer respondió que sí, que le había pasado algo muy grave, se había enamorado de otra mujer. Antes de que Mila pudiera reaccionar, la desconocida abrió el sobre y fue dejando sobre la mesa varias fotografías. Ella y Juan Pablo en la plaza, en la costanera, riendo, caminando juntos. Eran fragmentos de su intimidad expuestos sin permiso. Entonces Amparo, porque ese era su nombre, explicó que había sido su esposa durante años, que lo había seguido, que había contratado a alguien para descubrir la verdad y que ahora venía a exigir que Mila desapareciera de su vida. La acusó de haber destruido una familia. Mila, temblando, alcanzó a decir que no sabía que él era casado, que jamás habría aceptado una relación así, que él nunca le habló de esposa ni de hijos. Amparo, con una risa breve y sin alegría, insinuó que todas decían lo mismo. Añadió que si tenía dignidad debía alejarse. Mila se quedó inmóvil con la garganta ardiendo. Prometió que hablaría con Juan Pablo. Amparo respondió que hiciera lo que quisiera, pero que recordara que no todos perdían bajo las mismas reglas.
Luego se marchó. Esa noche Mila no durmió. Pensó en cada gesto, en cada silencio de Juan Pablo. Todo adquiría otro sentido. Al amanecer lo esperó en la parada. Cuando subió al colectivo, lo miró fijo y le pidió una explicación. Él intentó postergar la conversación, pero finalmente detuvo el vehículo en una esquina vacía y con voz apagada reconoció que sí, que era casado. Dijo que su matrimonio estaba roto, que seguía allí solo por costumbre y por miedo. Aseguró que la amaba, que pensaba separarse. Mila lo escuchó sin interrumpir. No lloró. Solo respondió que eso no la hacía sentir mejor y que si de verdad la amaba, debía resolver su vida antes de prometer otra. Él asintió y prometió hacerlo pronto. Ella quiso creer, pero el daño ya estaba hecho. Esa tarde, al llegar a casa, sintió el viento más frío que nunca. Esa noche decidió que no volvería a verlo. Durante días él la buscó, le dejó notas, esperó en las paradas, envió recados. Mila no respondió, hasta que una tarde, frente a la panadería donde solían tomar café, él la encontró y le rogó paciencia. Ella le dijo que ya no era cuestión de tiempo ni de trámites, sino de confianza. Se despidió y se alejó. Semanas después, encontró una nota anónima bajo la puerta. Decía que no permitirían que fuera feliz a costa ajena, que aquello no había terminado. Mila la leyó una vez, la quemó y vio las cenizas girar. Sin saberlo, había comenzado la venganza más silenciosa de su vida. El cuerpo puede acostumbrarse al silencio, pero el alma no. Mila intentaba continuar con su rutina, aunque algo dentro de ella se había roto sin remedio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café y salía a trabajar con la misma bolsa de siempre. Por fuera todo parecía igual. Por dentro el corazón latía con una lentitud desconfiada, como si dudara de su propio ritmo. El recuerdo de Juan Pablo seguía vivo, mezclado con la vergüenza y la tristeza. No lo odiaba, pero tampoco podía perdonarlo. Había aprendido a sobrevivir a la decepción, y esa era una forma nueva de fuerza. Durante semanas evitó los lugares donde podían cruzarse. Volvía a casa por calles secundarias, y cada vez que escuchaba el ruido de un colectivo, desviaba la mirada. Pasó poco tiempo antes de que algo inesperado volviera a cambiar su rumbo. Una mañana, mientras limpiaba una cocina amplia y luminosa, sintió un mareo leve. Pensó que era cansancio o calor, pero el malestar se repitió. Decidió hacerse un análisis en el centro de salud del barrio, más por descartar que por sospecha. El médico la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Estaba embarazada. El mundo se detuvo. Por un instante no supo si reír o llorar. El recuerdo de Juan Pablo volvió con la fuerza de una ola. Salió del consultorio caminando despacio, con una mano sobre el vientre y una decisión que empezaba a crecer junto con el miedo. No pensaba buscarlo. Ese hijo sería suyo, solo suyo. Lo criaría con el mismo coraje con que su madre la había criado a ella. Esa noche, frente al espejo, se habló en voz baja. Se prometió que no repetiría errores, que no necesitaba un hombre para darle nombre al niño, que sería duro, pero verdadero. Comenzó a ahorrar cada moneda, a trabajar más horas, a preparar su casa para un ser que aún no tenía rostro. Durante esos meses su cuerpo cambió y su corazón también. Había días de esperanza y otros de miedo. Soñaba con un futuro donde su hijo jugara en el patio. Otras noches despertaba llorando, temiendo no poder hacerlo sola. Pero cada amanecer la encontraba de pie, decidida. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Amparo seguía observando. Había descubierto el embarazo por una vecina, o quizá por pura obsesión. Una mujer del barrio había comentado que la muchacha del colectivo esperaba un hijo. Amparo lo sintió como una traición del destino. Dentro de ella, algo oscuro se mezcló con el rencor. Una necesidad
de hacerla pagar. No gritó ni buscó enfrentamientos. Su venganza sería fría, invisible. Esperó el momento, mientras trabajaba como empleada fija en la casa de una familia adinerada, los Herrera, dueños de una empresa de transporte y de una colección de antigüedades. Allí conocía cada rincón, cada rutina, sabía dónde se guardaban las joyas y los ahorros. Un día, su patrona, doña Estela Herrera, comentó que necesitaba una diarista para una única jornada de limpieza general esa semana. Amparo fingió pensar y luego dijo que conocía a una muchacha muy responsable del barrio que podría hacerlo. No explicó cómo la conocía ni dio detalles. Mencionó el nombre Mila y nada más. Doña Estela aceptó encantada. Para evitar cualquier encuentro, Amparo pidió un día libre, alegando que debía resolver asuntos personales. Su patrona, confiada, le concedió la folga sin dudar. Amparo sonrió apenas. Sabía que el plan empezaba a tomar forma. La víspera de la limpieza, cuando la casa estaba vacía, Amparo subió al despacho del señor Herrera y se apoderó de las joyas más valiosas y de un sobre con dólares. Los envolvió cuidadosamente en un pañuelo y se los llevó consigo, ocultos entre sus pertenencias. Esa misma noche contactó a 2 hombres conocidos del barrio, gente acostumbrada a hacer favores por dinero, y les dio instrucciones precisas. Debían entrar a la casa de una mujer llamada Mila, dejar allí un paquete envuelto en tela y marcharse sin tocar nada más. Les pagó por adelantado y les entregó la dirección escrita en un papel. Al día siguiente, mientras Mila trabajaba en la casa de los Herrera, ajena a todo, 2 sombras cumplieron la orden. Dejaron el paquete debajo de su colchón y desaparecieron sin rastro. Cuando Amparo despertó esa mañana, supo que su venganza estaba cumplida, aunque aún no tuviera forma visible. Encendió un cigarro, miró por la ventana y pensó que la justicia, cuando no llega del cielo, una puede fabricarla con sus propias manos. El lunes amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen anunciar buena semana. Mila salió temprano, con su panza ya redonda y el corazón sereno. Había empezado a sentir las pataditas de su hijo, y ese movimiento le devolvía sentido a todo. Doña Estela la recibió con amabilidad. Le explicó las tareas del día y le agradeció haber aceptado trabajar solo por esa jornada. Mila se sintió agradecida y halagada. No sabía que ese trabajo, aparentemente sencillo, sería el principio de su desgracia. Terminó la limpieza al final de la tarde, cansada pero satisfecha. Doña Estela le pagó en efectivo y la despidió con una sonrisa cordial. Mila regresó a casa caminando despacio, disfrutando del aire fresco y pensando en lo bien que le haría esa paga extra para el bebé. Esa noche durmió tranquila, sin presentir que el desastre ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, cuando barría el patio, escuchó golpes en la puerta. Eran 2 policías acompañados por doña Estela. La patrona le informó, con el rostro pálido, que durante la noche había descubierto la falta de joyas y dinero de un cajón cerrado con llave y que ella, la única persona ajena al hogar que había estado allí ese día, debía dar explicaciones. Mila, confundida, juró no saber nada. El oficial explicó que traían una orden judicial para registrar la vivienda. Los agentes revisaron cada rincón mientras doña Estela observaba en silencio. Cuando uno de ellos levantó el colchón, el aire se congeló. Debajo estaba el paquete envuelto en el pañuelo con el sello dorado de la familia Herrera. Dentro, las joyas y los dólares. Mila intentó hablar, explicar, jurar que no sabía cómo habían llegado allí. Doña Estela negó con la cabeza, decepcionada. Dijo que había confiado en ella, que incluso había pensado en llamarla más veces. El oficial le informó que debía acompañarlos para declarar. Mientras la subían al patrullero, los vecinos miraban desde las ventanas. Mila apenas podía sostenerse.
El niño en su vientre se movía como si también sintiera el miedo. Nadie quiso escucharla. Horas después, en la comisaría, Mila repitió su versión una y otra vez. Decía que no sabía de dónde había salido el paquete, que alguien debía haberlo puesto allí, pero las pruebas hablaban en su contra. El informe policial indicaba que había llegado a la casa de los Herrera por recomendación personal de la señora Estela, quien en su declaración aclaró que la sugerencia había venido de una amiga muy cercana a la que prefería no comprometer en un asunto tan lamentable. El fiscal asentó la respuesta sin insistir. Para él el caso era claro. La nueva empleada había robado. Cuando Juan Pablo se enteró, fue a verla. Ella lo observó con ojos hinchados y le contó todo, la acusación, las joyas, el hallazgo. Él la escuchó, pero en su mirada había una duda que dolía más que la condena. Le prometió ayuda, aunque su voz sonó débil, insegura. Mila comprendió que ya no podía contar con nadie. El juicio llegó rápido. La fiscalía presentó las fotos de las joyas halladas, los testigos, y doña Estela declaró con tristeza, repitiendo que había confiado en una recomendación de buena fe, sin imaginar el resultado. Mila permaneció en silencio. La trampa era perfecta. El veredicto fue breve: culpable de robo agravado. Condena: 2 años de prisión. Cuando el juez pronunció la sentencia, Mila no lloró. Pensó en su hijo, en el que crecía dentro de ella, y prometió mantenerse viva, aunque fuera solo por él. Esa noche, en la celda fría, abrazó su vientre y susurró que saldría adelante. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Afuera, Amparo dormía tranquila, sin imaginar que el tiempo ya había empezado a girar a favor de Mila. El tiempo en una cárcel no pasa, se estira, los días se confunden y el reloj se burla del dolor. Para Mila, cada amanecer era una batalla entre la desesperanza y la fuerza que su hijo le pedía desde dentro. El primer mes fue un infierno. El encierro, la humedad, los gritos en los pasillos, las otras reclusas la miraban con curiosidad, unas con desconfianza, otras con compasión. Era joven y callada, y su embarazo la hacía parecer fuera de lugar. Dormía poco y soñaba con su madre, con el patio, con su hijo que aún no había nacido. Con el tiempo, las internas empezaron a cuidarla. Entre mujeres, la dureza se ablanda cuando hay una vida nueva de por medio. Le compartían pan, fruta, palabras. Una de ellas, Rocío, se volvió su compañera más cercana. Le decía que su hijo sería su suerte, que los niños traen luz incluso a los lugares más oscuros. Cuando cumplió 8 meses, la trasladaron al área médica. Allí la atendía una enfermera anciana que le recordaba respirar con calma y pensar en cosas bonitas. Mila sonreía, aunque el miedo la rondaba. Temía que su hijo naciera en ese lugar sin ventanas donde el aire pesaba. Una madrugada fría, entre luces blancas y órdenes apuradas, Mila dio a luz a un niño fuerte, de llanto profundo. Le puso Lucas. Cuando lo tuvo en brazos, el mundo se detuvo. Lloró, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio y promesa. Le susurró que algún día saldrían juntos, que ese lugar no sería su historia. Durante los primeros meses, Lucas fue su razón para respirar. Las reclusas hacían fila para verlo. Hasta los guardias lo miraban con respeto. Era un recordatorio de que aún existía algo puro detrás de los barrotes. Pero la alegría duró poco. A los 6 meses, una asistente social llegó con papeles en la mano y tono burocrático. Le informó que, por orden del tribunal, el niño debía ser entregado a su tutor legal, el padre. Mila explicó que el padre había desaparecido, que no sabía dónde estaba, que no confiaba en nadie más. La funcionaria respondió que no podía hacer nada y que el trámite se cumpliría al día siguiente. Esa noche Mila no durmió. Abrazó a su hijo contra el pecho y le cantó una canción antigua. Le pidió perdón por no poder protegerlo. Cuando las asistentes vinieron a buscarlo, lo entregó con los brazos rígidos.
El bebé jugaba con sus dedos, ajeno al drama. Ella lo besó en la frente y sintió que una parte de su alma se desprendía. Pasaron las semanas, lentas y pesadas, como si el tiempo dentro del penal tuviera otro ritmo. Mila escribía cartas a Juan Pablo cada vez que lograba conseguir papel y sobre. En ellas contaba pequeñas cosas: el frío de las noches, las pataditas del bebé, los sueños que tenía con su madre. Nunca recibió respuesta. Al principio creyó que él no las había recibido, luego comprendió que el silencio también puede ser una forma de abandono. Buscó ayuda en la oficina de asistencia social del penal. La funcionaria, una mujer de rostro endurecido por la costumbre, le respondió sin mirarla que debía concentrarse en cumplir su condena y que, si quería rehacer su vida, debía aprender a olvidar. Mila no contestó. Sabía que nunca olvidaría a su hijo, ni aunque lo intentara 1000 veces. Desde hacía más de un año, el pequeño Lucas vivía fuera del penal, bajo la custodia de su padre. La ley lo había entregado a Juan Pablo, que figuraba como tutor legal, y él lo criaba junto a su esposa, Amparo. Mila sabía solo lo que la administración del penal le informaba: que el niño estaba bien, que crecía sano y que recibía buena atención. Ella se aferraba a esas pocas palabras como si fueran oraciones. El tiempo siguió su curso, y cuando ya faltaban apenas 3 meses para que Mila recuperara la libertad, fue llamada a la oficina de dirección. La misma asistente social la esperaba con un gesto tenso. Le dijo, sin preámbulos, que debía ser fuerte porque traía malas noticias. El niño había fallecido por complicaciones respiratorias. Mila se quedó inmóvil. Pidió ver el certificado. Necesitaba pruebas, algo tangible que confirmara lo que su mente se negaba a aceptar. La mujer respondió que ese documento solo podía ser entregado al tutor legal y que, si deseaba reclamar algún derecho, debería hacerlo cuando estuviera en libertad. Luego agregó, con una voz casi burocrática, que lamentaba lo sucedido. Mila salió de esa oficina como una sombra. Repitió las palabras una y otra vez. El niño ha fallecido. Esperó que el significado cambiara, que alguien entrara corriendo a decir que había sido un error, pero nadie lo hizo. Esa noche no lloró ni gritó. El llanto habría sido inútil. Solo respiró porque el cuerpo insistía. El tiempo perdió sentido y los días siguientes pasaron sin dejar huella. Lo que Mila ignoraba era que la verdad estaba muy lejos de esa historia. Juan Pablo había muerto en un accidente meses atrás y Amparo, temerosa de que la verdadera madre reclamara la custodia del niño, había informado al penal que el menor había fallecido. La dirección, confiada y rutinaria, aceptó la notificación sin pedir más que la promesa de enviar los documentos. Nunca llegaron. Nadie insistió. 3 meses después llegó el día de la libertad de Mila. Nadie la esperaba. Salió con una bolsa pequeña y una sombra en los ojos. El sol le resultó extraño, casi doloroso. Respiró hondo y sintió que el aire tenía gusto a vacío. Lucas estaba muerto, o eso creía. No sabía que el destino, silencioso y paciente, ya preparaba el camino para devolverle lo que le habían arrebatado. Los primeros días en libertad fueron extraños. Mila caminaba por las calles sin rumbo, con la sensación de que el mundo seguía girando, pero ya no la incluía. Tenía la convicción de que debía empezar de nuevo, aunque no supiera por dónde. Durante semanas intentó convencerse de que debía aceptar la pérdida, como le habían dicho en el penal, pero el pensamiento de su hijo la perseguía en sueños, en los sonidos de la calle, en cada niño que cruzaba su camino. Un día, ya incapaz de soportar la incertidumbre, decidió buscar respuestas. Se presentó en la
empresa de transporte donde Juan Pablo trabajaba, pidió hablar con el supervisor y le explicó que había salido recientemente del penal, que había tenido un hijo con uno de sus empleados y que necesitaba saber qué había pasado con el niño. El hombre la miró sorprendido. Dijo que no sabía nada sobre ningún menor y que lamentablemente Juan Pablo había muerto hacía más de un año en un accidente automovilístico mientras regresaba de un viaje de trabajo. Mila sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Hasta ese momento nadie le había hablado de la muerte de Juan Pablo. Se apoyó en el mostrador para no caer mientras el supervisor, incómodo, buscaba en unos papeles el antiguo domicilio del difunto. Finalmente le anotó una dirección en un trozo de papel y se la entregó con un gesto de compasión. Mila salió de allí sin saber a dónde ir, pero sus pies la llevaron al lugar. Nunca antes había estado en ese barrio. Juan siempre le había dicho que vivía en un alojamiento de la empresa, algo temporal, sin espacio para visitas, pero la dirección la condujo a una calle tranquila, de casas humildes y muros bajos. Llamó a la puerta con el corazón en la garganta. Una mujer apareció y le explicó que esa casa ahora pertenecía a otra familia, los antiguos moradores. Juan y su esposa Amparo se habían mudado mucho tiempo atrás, incluso antes del accidente fatal. Nadie sabía hacia dónde habían ido. Tampoco habían oído hablar de la muerte de ningún niño. Mila se quedó un largo rato frente a la puerta cerrada, sin saber si llorar o gritar. Las fechas no coincidían. La supuesta muerte de Lucas había ocurrido justo el mismo mes en que Juan Pablo había muerto. Nada encajaba, demasiada coincidencia. Pensó en denunciar, en investigar, en buscar ayuda, pero no tenía dinero, ni contactos, ni fuerzas. Había pasado demasiado tiempo luchando contra lo imposible. Vendió la vieja casa que había heredado de su madre y compró otra pequeña en un barrio distante. Decidió empezar de cero. Consiguió trabajo como auxiliar en una farmacia, atendiendo con voz serena a los clientes, intentando olvidar que cada niño que entraba por la puerta le recordaba el rostro de aquel que quizá aún respiraba en algún lugar. La vida, poco a poco, volvió a su cauce, o al menos fingió hacerlo, pero en el fondo de su alma una chispa permanecía encendida, la certeza muda de que la historia aún no había terminado. Habían pasado casi 2 años desde la libertad de Mila. Vivía en un barrio modesto, trabajaba como auxiliar en una pequeña farmacia y procuraba no llamar la atención. La rutina le ofrecía una falsa paz. Atendía con cortesía, saludaba a los clientes habituales y al cerrar la puerta cada noche sentía que el silencio la envolvía como un abrigo gastado. Aún así, dentro de ella persistía una sola idea, obstinada y dolorosa. Quizá Lucas seguía vivo. Aquella tarde parecía igual a tantas otras. El aire olía a medicamentos y desinfectante cuando la campanita de la puerta sonó. Mila levantó la vista y vio entrar a una mujer delgada, con la cabeza cubierta por un pañuelo y los ojos cansados. Durante unos segundos no la reconoció. Luego, un estremecimiento la recorrió. Era Amparo. La otra también la reconoció. Se miraron sin decir palabra, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido entre ambas. Entonces Amparo dio media vuelta y salió. Mila tardó un instante en reaccionar. Dejó todo sobre el mostrador y corrió hasta la calle. Al llegar a la acera, alcanzó a ver cómo la mujer subía a un taxi que la esperaba frente a la farmacia. En el asiento trasero había un niño que jugaba con un coche de plástico. Cuando el vehículo se puso en marcha, el niño giró el rostro hacia ella y en ese momento Mila supo, con una certeza que la atravesó por dentro,
que aquel niño era su hijo. El resto del día transcurrió sin sentido. No consiguió concentrarse ni atender a nadie. Pidió al encargado que la dejara salir antes y caminó hasta su casa con la mente nublada. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del pequeño tras el cristal del taxi. Al día siguiente, esperó toda la jornada frente a la puerta, imaginando que Amparo regresaría. Pasaron los días y la espera se volvió un tormento silencioso. Finalmente decidió acudir a la policía. Contó su historia, relató el encuentro, la supuesta muerte del niño y la posibilidad de que estuviera vivo. El agente la escuchó sin interés, tomó nota de algunos datos y concluyó que sin pruebas no podía hacer nada. La trató con cortesía, pero con el desdén reservado a quienes ya llevan una mancha imposible de borrar. Mila salió de la comisaría sintiéndose más sola que nunca. 2 semanas después, cuando el recuerdo comenzaba a diluirse entre la resignación y el cansancio, un taxi se detuvo frente a la farmacia. Del vehículo descendió un hombre mayor. Entró, buscó con la mirada y preguntó por ella. Mila lo reconoció al instante. Era el mismo conductor del día en que había visto a Amparo y al niño. El hombre se acercó con cautela y explicó que traía un recado, que alguien quería verla y le había pagado para llevarla hasta esa persona. No quiso decir más, ni revelar quién lo enviaba. Mila sintió una mezcla de miedo y presentimiento. Había aprendido a desconfiar, pero algo dentro de ella le decía que debía ir. Pidió permiso para ausentarse del trabajo y subió al coche. Durante el trayecto intentó obtener alguna información, pero el taxista guardó silencio. Tras un largo recorrido, el vehículo se detuvo frente a un hospital. El hombre le entregó un papel con un número escrito a mano y le indicó que subiera. La estaban esperando. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a despedida. Mila llegó al cuarto señalado y al entrar la vio. Amparo. Recostada, irreconocible, la enfermedad la había reducido a un cuerpo frágil y pálido. Cuando la miró, hizo un gesto débil para que se sentara. Habló con voz baja, entrecortada, contó que el cáncer le había robado las fuerzas y que ya no le quedaban muchas horas. Dijo que no la había llamado para pedir perdón, porque el perdón ya no podía cambiar nada, sino para decirle la verdad antes de morir. Confesó que había mentido al penal, que había fingido la muerte del niño y que se lo había quedado como propio. Reveló que Juan Pablo había muerto sin conocer la magnitud del engaño y que desde entonces vivía prisionera de la culpa. Aseguró que no esperaba compasión, que Mila podía hacer con ella lo que quisiera, pero que debía buscar al niño porque él tenía derecho a saber quién era su madre. Mila la escuchó en silencio. Sentía rabia, pena y una compasión que la desarmaba. Amparo añadió que el taxista sabía dónde estaba el niño, bajo el cuidado de una vecina, y que debía acompañarlo sin demora. Mila se incorporó lentamente. Le tomó la mano y pensó que aquella mano, aunque débil y helada, aún contenía un vestigio de humanidad. Comprendió que odiar ya no tenía sentido. No pronunció palabras de perdón, pero en su mirada había una tregua. Salió de la habitación con los ojos húmedos y el corazón en vilo. El taxista la esperaba junto a la puerta del hospital. Cuando la vio, solo asintió y abrió la puerta del coche. Mila subió, sabiendo que ese viaje no la llevaba hacia el pasado, sino hacia la verdad.